Muchos anguleros establecen contacto con los espíritus por medio de los cantos. Los cantos también son parte importante en los Munanzos Congo. Y estos cantos, que son improvisados, utilizando palabras mágicas, desarrollan así esa fuerza y ese poder para llegar al punto culminante donde el espíritu o el Inquisitor acude por la materia de un tata a utilizar trabajos que se le han llamado o se le llama hacer. Muchas veces estos espíritus se le ofrece malafo, aguardiente, enzunga, tabaco y se le prende una empemba, una vela. Las diferentes formas que existen en los diferentes Munanzos Congo, utilizando las patipembas o signos mágicos, es igual para todos los ganguleros. Esto significa que si hacemos un cuatro vientos, este signo va a ser igual para todos los Munanzos Congo. Si hacemos un signo de zarabanda, va a ser igual para todos los Munanzos Congo. Si hacemos un entango, va a ser lo mismo para todos los Munanzos Congo, una lemba, una luna. O si hacemos un enquele o las estrellas. Al utilizar la maluque, la calabaza, estamos implorando a Mamá Chola, la caridad del cobre, en el sincretismo, o Chola Wengue, o Chola Batalla, o todos los nombres que ella puede tener. Siempre invocamos a las deidades, porque esta es la que nos va a dar el poder, sobre todo cuando realizamos cualquier ensala o trabajo. La forma primitiva que tiene el canculero de realizar estas artes se remonta a sus raíces a cientos de años, donde pregunta con los chamalongos, con las conchas de mar, cómo va a surtir el trabajo. De esta manera, el canculero pregunta a los chamalongos para preguntar si el trabajo está bien o está mal hecho. Otras veces las letras de los chamalongos indican otras letras a seguir que el gangulero o el tata sabe para realizar así los trabajos. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero, camina chola, camina, y camina chola, ten, ten, ten. Son las horas, camina chola, ten, ten, ten. Va con mi maña, camina chola, ten, ten, ten. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Estas manifestaciones se han expandido a otros países como a México, Puerto Rico, Venezuela, España, Colombia y muchos países más. Transmitida esta religión por los criollos cubanos huyendo de la isla por el comunismo. Hoy en día dramatizamos estas escenas para conocimiento de todos ustedes y para entendimiento de aquellos religiosos que están en estas artes y sin embargo sus padrinos no le han podido enseñar por falta de conocimiento o por falta o temor que puedan tener a perder su jerarquía. El Tatiraca Osvaldo Sesti ha aportado y ha abierto esta puerta para todos sus creyentes y así poder
saber cómo se determina, cómo se trabaja en su Munanzo Congo cuando trabaja con una maluque, con una calabaza. Willy y yo dicen ganga, dice ataque en bonda, dicen como dicen con mamá chola, dice pa' que su cule, dicen los combos, dicen de mundele, dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. Dice va con licencia también, como dicen del propio, dice Lucero. Dice que ya está, dicen como dicen Quimbanza, dicen Lontoto. Dice pa' que su culo, dicen cheche, dicen bacheche. Como dice, se está trabajando también con Lucero, con el que abre los caminos y los cierra, con Quimbanza para así sucular el encombo y sobre todo con una jícara, con menga, con sangre y malafo aguardiente, va a estar esporreando la ensara o el trabajo. Willy y yo dicen ganga, carajo, dicen sucula, dicen un combo. Dice cuenta cheche, dicen encila. Dice marrayo parta, dice lo que yumba de lo yo. Dice quiaco, dice agüe. Dice androla, dicen cunalombo, mamá cubelango. Dice ya pa' cuenta mamá chola. Dice ya pa' cuenta, dicen quiburé. Dice cuenta lo propio, dicen zarabanda, siete rayos, dicen careajo. Dicen los guatariamba, dicen careajo. Dice va, dicen como dicen sucula, dicen los combo. Dice pa' cuenta, dicen cheche, dicen bacheche. Siempre que prendemos una vela tenemos que cruzar las manos. Siempre que damos una jícara tenemos que usar las manos. Siempre que damos un machete, un embele, tenemos que cruzar las manos. Así es como nosotros respetamos a los espíritus, cruzando las manos. Por eso, los ganguleros tienen sus claves y sus formas de trabajo que no son conocidas por otros religiosos que están en esta religión, como dice, infiltrados en ella, porque leen libros o porque ven videos o porque escuchan comentarios y desconocen totalmente las claves que se toca cuando se va a entrar a un Munanzo Congo y todo lo que se debe decir y todo lo que se debe hacer. El gangulero prende la empemba, a prender 5 empembas, 5 velas, para así ofrecerla a mamá chola. Ya sabemos que mamá chola es la dueña del amor, de las barrigas, del loro, de los ríos, de las embocaduras de los ríos. Que mamá chola es una deidad que riéndote te puede matar o te puede envenenar. Por eso tenemos que tener cuidado cuando somos religiosos, tener problemas con una hija de mamá chola. Las hijas de mamá chola siempre son respetadas en la religión porque ellas te pueden, como dice, desgraciar tus caminos. Yo admiro mucho a mamá chola, la quiero, mi madre, porque ella también me entrega hasta ahora todo lo que yo he querido. Y seguramente los hijos de mamá chola o las hijas de mamá chola tienen ese selsapil que otros o otras deidades, hijos de otras deidades, no lo tienen. Cuenda cheche, dicen derecho derechito, dicen derecho, dicen con tu maña, dicen cuenda cheche, careajo, dicen derecho derechito, dicen derecho derechito, careajo, dicen derecho, dicen con tu maña, dicen careajo. Mengó, dicen buenas noches, dicen Mengó. En el mundo fantástico del gangulero, las formas primitivas juegan una parte importante cuando el gangulero hace sus ensaras o trabajo. Las presentaciones tienen que ser auténticas, ya que no podemos inventar, porque ya todo esto está escrito. Nosotros simplemente nos estamos guiando
por los trabajos que en Tambatilanga se han hecho y se mantienen hoy en día a través de los años. Yo siempre he explicado a las personas de que esto no se puede estar inventando, porque entonces está llamando corrientes, está llamando a espíritus que usted después no sabe qué va a hacer con ellos. Ahora, si usted es un religioso que no tiene evidencia, ni escucha, ni ve, usted tiene que tener mucho cuidado al trabajar la religión, porque no está viendo lo que está sucediendo. Es como estar ciego. Pero los ciegos tienen su sentido abierto y se dan cuenta de lo que está pasando. En la vida del gangulero, siempre las guerras están presentes todo el tiempo. Porque ya lo hemos dicho, porque se celan religiosamente, se celan otros religiosos de usted. Porque usted hace un trabajo alante de otros tatas y otros tatas están comentando de usted, halagando a esa persona que está haciendo el trabajo. Da con la empemba la maluque, la calabaza, para así despertar a la deidad, en este caso, un espíritu que en vida era hijo de Mama Chola. Porque cuando trabajamos con los espíritus que en vida eran hijos de Mamá Chola. No trabajamos con Mamá Chola directamente como creen muchas personas. Venga, cheche, carajo, su cula dicen los combos. Dicen todos los días, me dice Yahweh. Dice por Salasaño, su cula dicen los combos. Dice pa' que cuenta, dicen cheche bacheche, dicen los encila. El gangulero pasa la empemba para dar luz, para guiar a esos espíritus por el camino o el rastro que va a ser de acuerdo a las patipembas o signos mágicos que se hacen. La realidad tiene que ser vista tal como es, porque de cuento no podemos vivir, como lo hemos dicho en anteriores videos. El cuento tarde o temprano se descubre. Y si hoy tuviste muchos ahijados haciéndole cuento, mañana no vas a tener ninguno y te van a detestar porque eres un mentiroso, eres un cuentista, eres un bembetero, eres un chapalero, un hablador de lo que no debe ser. Dice Marrayo, parta criyumba de lo yo. Dicen careajo, mamachola. Dice su cula, dicen los combos, dicen de lo yo, dicen mi madre, careajo. Dicen su cula, dicen mi combo, careajo. Pasa las velas por todo su cuerpo para así limpiar todas las cosas malas que tiene él o otra persona que se le haga. La forma primitiva que estamos demostrando aquí data de cientos de años atrás. Y a pesar de que para muchas personas puede resultar un poco difícil, sí existen personas que han aprendido en esta religión lo suficiente como para realizar un trabajo alante de cualquier persona sin esa crítica que lo va a acabar en un futuro cuando usted no sabe trabajar y se presenta a hacer un trabajo y existen tatas que conocen sobre la religión y sabe que lo que usted está haciendo es un cuento, una mentira. Pero si usted presenta estas ensaras que estamos presentando aquí de cientos de años atrás, el gangulero que está viendo se quedará impresionado con la obra que usted ha podido presentar para así limpiar su encombo,
Sucula dicen un combo, careajo, dice Mare de Loyo. Dice con licencia Quiburé, careajo, con licencia dice de Lucero. Dice con licencia, dicen como dicen Mamachola. Dicen Sucula dicen un combo, careajo. Dicen yo pide. Dice de Cumanchila, careajo. Ellos son, dicen Mundele Cheche, dice Pachechi. Dice yo jura, dicen Ganga, dicen de Cumanchila. Dicen Yaca, dicen Crumba, dicen Brundanga, Baguindabela, Saquempeño, Rompecompones. Dicen careajo. Dice ya el mundo va a virar, como dicen. Y Sucula dicen un combo, carajo, de lo yo. Dice para que cuenta, dicen Cheche, dicen Pachechi. Dice así mismito, dicen careajo. Es bueno siempre darse estas limpiezas, sobre todo cuando el gangulero quiere que sus cosas matrimoniales le marchen bien, ya que Mamá Chola va a abrir los caminos no solo del desenvolvimiento, sino todos los momentos que tenga relacionados con el amor, también va a limpiar todas las cosas malas que han estado perturbando en su pareja, en su matrimonio. Si en este caso existen problemas matrimoniales, esta ensara puede ser ofrenda en el río, y con una matari y con una moneda vamos a ponerla dentro de la macongue, de la macuque. Dicen carajo, dice abuelo, es una abuela, mañana su mañana. Y dicen Sucula, dicen un combo, madre de lo yo. Dice Sucula, dicen un combo, carajo. De esa manera, cuando tocamos, llegamos al fondo canasta, como dicen, llegamos al fondo de la macongue, donde vive Mamá Chola. Y dejamos caer la matari entizada en hilo con una moneda para el desenvolvimiento monetario de la persona. Esta calabaza o macuque o macongue, como le dicen, puede ser ofrenda en el Canima río, o puede ser ofrenda a la orilla del río, o puede ser ofrenda en el mismo Munanzo Congo, donde se encuentra la deidad o los guardieros de Mamá Chola. Quema el nombre de la persona al cual le hacemos el trabajo. Nunca se ponen los nombres para que sean descubiertos de quién es la obra. Siempre los nombres se queman para bien o para hacer daño. Para las dos cosas se queman igual, porque es para unir a esos espíritus con el trabajo y con la persona espiritualmente al cual procesa el trabajo, para que se le está haciendo la ensara o el trabajo. Con menga y aguardiente echamos a la maluque, a la calabaza, y de esa forma
podemos, dándole vuelta, balancear las corrientes. Estos signos son primero rayados en la calabaza y después pintados con tinta china, menga bafiota, y no pintado con otra cosa. También podemos hacerlo con cascarilla o podemos utilizar hasta harina de maíz cuando rayamos esos signos en la maluque, para así se queden trazados en ella. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Ya va a lo lejos, piango, piango, escucha mi cuento, gangulero, camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero. Camina chola, camina. Y camina chola, ten, ten, ten. Ahí donde dicen callado, dicen lo contento. Dicen porque en Sara dicen cheche, dicen bacheche, dicen de salazaño, dicen Sara en tambatilanga. Dice para que lo propio dice calunga, dice careajo, dicen cuche. Dice ahora cuto, dice lo que taca en bonda, el tataíta, dice iraca de munda praca y acá en la funda. En que le una manguaco. Agüe dicen ganga, agüe. Dice agüe, dice mamachula. Agüe, lucero madrugá. Agüe mi zarabanda. Agüe mi siete rayos. Dice taca en bonda, dice con los propios remolinos. Dice remolino lleva tú. Dice remolinos son centellas, careajo. Dice ya sube, dicen solo, dicen pico loma. Dice yo jura, dicen de Cunanchila. Hace un amarre con la quimbanza, con la hierba pata de gallina y la mete dentro del maluque, de la calabaza o macongue, como otros le llaman. Tiene muchos nombres la calabaza. Y aprendemos siempre mirando y podemos en un momento determinado despojar con esa hierba quimbanza o pata de gallina. También la calabaza le pueden llamar malape o engando o nalé o maruque. Tiene muchos nombres. Usted escoge el que quiera. Por eso es que existe la variedad de los munanzos congo, porque uno le llaman así y otro le llaman asado. Hecha dimbo musenga, indiambo quincolo, hecha melado de caña, hecha mierda abeja y melado de caña. ¿Por qué utilizamos el melado? Porque siempre la mierda abeja es muy caliente y al hacer el trabajo estamos calentando el trabajo. Estamos, en vez de refrescar el trabajo, lo estamos perjudicando, a pesar de que lo estamos haciendo de buena fe. Porque es lo que le estás echando, es lo que lo va a calentar. Por eso, de esa manera, tratamos por todos los medios de balancear siempre la ensara, jugando la parte importante de que el trabajo no se caliente, porque existen baños que usted manda o trabajo que usted hace a una persona y la persona siempre se va a sentir cargada, y de esta manera la persona va a estar, como dice, más fresca. Por eso realizamos estos trabajos de esta manera, echando melado de caña y miel de abeja. Invocamos al propio Calunga, también a Canima, al río, y embobamos con los propios
Nsambi. Dice, para que sucule, dice el Encombo. Echamos pedazos de palo, que pueden ser palo vencedor, y palos jala jala. El palo jala jala solo no es para el amor, el palo jala jala también sirve para atraer las buenas corrientes. Y lo bueno a la obra o en Sara, presentación que se hace a mamá chola, o chola huengue, o chola batalla. Yo recuerdo, dice mi abuela, dicen carajo. Dice que era, dice los hijos, dicen de carajo, dicen de mamá chola. Dicen carajo, chola, chola batalla. La realidad es complicada. Echando malajo, aguardiente, para así quitar la sed de los espíritus. Queremos explicar que los espíritus siempre tienen sed. Nos aprovechamos de esa sed que tiene para llevarlo al convencimiento, a ser tratado con ellos para que realice ciertos trabajos. Muchas veces estos espíritus, cuando son espíritus que han dado su caída inesperadamente, siempre buscamos, en algunas ocasiones, espíritu a Campofinda, al cementerio, de alguna persona que en vida haya tenido una buena economía, que en vida haya sido una persona inteligente para transmitir al trabajo y a la persona que le hacemos el trabajo todas esas corrientes mágicas que pueden estar ayudándola en un momento determinado. Pide en cada clavo que encaja. Y se cuenta chiche. Dice abue, dicen son abue. Dice mamachola, dice madre del hoyo. Dicen cariajos, dicen sucula, dicen mencombo. Sucula, dicen mencila. Dice sucula mi munanzo. Sucula mi munanzo. Sucula, dice mi muana. Dice sucula mi guatoco. Dice sucula, dicen todo cuenda, dicen munanzo congo. Los clavos son mágicos. Muchos le llaman clavos de ensambi, pero resulta ser que estos clavos pueden ser para realizar buenos trabajos o malos trabajos. Otros le dicen clavos de zarabanda y otros los conocen como bisonzo. Pero usted puede escoger el nombre que usted quiera. Estos clavos también sirven para proteger a la persona. Estos son clavos mágicos que pueden traer lo bueno al encombo de la persona. Y si clavan un clavo con malas artes o un trabajo de malas artes a un enemigo en la puerta de su casa o al costado de su casa o en la esquina de su casa, eso le puede traer también graves problemas al que le hagan el trabajo. Pero aquí no, aquí estamos para sucular el encombo, para limpiar el cuerpo. Muchos trabajos se pueden hacer de buenas artes o malas artes. Solo depende de la necesidad que tenga el mayumbero al realizar el trabajo. La belleza folclórica que enseñamos a todos para entendimiento
y enseñanza en la vida de cualquier religioso le va a servir durante toda su vida estos conocimientos que estamos enseñando a los creyentes, dando a conocer un poco más sobre esta cultura y recordándole a sus creyentes que la religión no solo es lo que muchas personas piensan, que son trabajos malos y que se hace daño con ellas. Hacemos las dos cosas, para ser sincero. Pero los paleros o los banguleros que ya tienen conocimiento en esto, ellos tratan por todos los medios de no hacer malas artes para así no recoger arrastre. Eso es importante, a pesar de que muchos ganguleros, después que llevan a lo mejor 30, 40 años de rayado y han hecho infinidades de trabajo, pasan al lucumí, se hacen santos. Yo no, yo me voy a morir siendo gangulero. Pero otros, después de tanto daño que han hecho, cogen miedo y quieren limpiarse en el lucumí. Y aún siguen, después del lucumí, después siguen trabajando. Dice que están trabajando por el lucumí, pero en resumidas cuentas van a la enganga que tienen en el patio y trabajan con la enganga. Porque esto es lo más rápido que se puede conocer en la religión. La vida es muy complicada para sus creyentes. Es tan complicada que muchos de ellos o muchos de ustedes no podrán alcanzar el éxito en la religión. Esto es una lucha constante en mantenerse activo en la religión sin que esta nos perjudique y nos obsese, ya que el obsesamiento es algo que hay que evitar y que los padrinos deben sacar a sus ahijados de ese problema. Muchas veces tú vas a casa del padrino y el padrino está obsesado. Eso es un gran problema, porque entonces obsesa a todos los demás que están en la religión. Cada vez que raya a alguien, lo está obsesando. Y la brujería, y la religión, y esto, y lo otro. Y están como medio solliros, medio locos. Y eso se lo transmiten también a los ahijados. El padrino tiene que tener ese balance. Y es la puerta importante que se abre en estos ritos. Siempre tener conciencia de que podemos hacer trabajo religioso cuando lo necesitamos, pero también tenemos que reconocer que todo no es basado en la religión, que usted tiene que sacar a su esposa, a sus hijos, a pasear. Si usted quiere ser un gran palero, quiere ser un buen palero, tenga un matrimonio estable. No meta a todo el mundo en su casa. Esto significa de que usted puede ayudar a todas las personas, pero cuando hay personas que vienen, que están metidos en malos pasos, para no decir lo que es, ustedes ya saben, metidos en malos pasos, solo lo puede ayudar si verdaderamente esa persona se va a quitar de todo eso. Pero si viene a buscar algo para proseguir en ese camino, ustedes no pueden hacer nada por ello. Esa es la ley. Pero parece que la intimidación puede llevar a problemas que repercutirán
en el padre en ganga cuando éste no se da a respetar como debe ser. Yo sé que muchos de ustedes quieren ser buenos ganguleros. Otros tratan de ser buenos religiosos. Pero es un poco difícil poder avanzar en esta religión teniendo los problemas que existen hoy en día. Siempre en las reglas congas del palo monte o palo mayombe nunca se ha dado a conocer nada. O sea, que el munanzo, tal munanzo, a poner un ejemplo, cualquier munanzo, ese no te va a enseñar a hacer lo que él hace. Quizá te invita a una ceremonia y cuando tú vayas ya la terminó. Si te dice que venga a las 4, a lo mejor ya a las 12 del día ya la tiene hecha. Y cuando tú vienes y tú dices, ah, tata, usted ya hizo la ceremonia, dice, sí, no, ya yo la hice. Ah, no, pero usted dijo esta hora sí, pero tuvimos que empezar más temprano por X razón. Y te deja como nada, sin poder tú haberte robado nada, ni haberte fijado cómo él trabaja. Eso pasa en los munanzos Congo. Muchos tatas desconfían hasta de su sombra. El gangulero es una persona, a pesar de que es reservado, es desconfiado y nunca confía en nadie, porque saben que si confía en alguien, ahí, como decimos, está la muerte de ellos. En la religión no hay amigos. Los panguiames o hermanos religiosos siempre hay que tener cuidado quién es el que llega a usted y con la intención que llega, ya que quieren averiguar cómo usted trabaja para así robar sus formas de trabajo. En este caso aquí usted no tiene que robarse nada, usted está aprendiendo, pero le van a querer robar lo que usted sabe porque ellos no han tenido esa oportunidad de ver lo que usted está viendo. Por eso decimos que aprendemos de todas las personas, porque muchas veces hay engueyos o tatas que han ido a un munanzo Congo y el tata de ese munanzo cree que esa persona es inofensiva y lo deja ver la ceremonia que está haciendo para que vea lo que él hace. Otros ganguleros viejos en Tambatilanga no creen eso. Esa gente no enseña nada a nadie. Para enseñar tiene que aprender, tiene que lucharlo ahí, tiene que ser casi un esclavo del munanzo, hasta el propio tata. Nadie te va a enseñar a cambio de nada. Escuchen esto que yo le estoy diciendo, porque esto a ustedes le va a repercutir en toda la vida como religioso. Nadie le va a enseñar nada a nadie si no lo hace con un motivo, con un interés monetario, por algo que usted va a resolver, por algo que usted va a hacer. Nadie te va a enseñar porque tú quieres ser tata o quieres ser palero y va a venir el tata antiguo, aquel que se ha metido a lo mejor 50 años tratando de aprender para dártelo a ti, como decimos, fácil. Eso solo lo va a encontrar aquí. Porque yo lo que estoy dando es una porción de lo que yo sé. Porque lo otro no lo puedo decir. Porque esa es mi defensa. Yo le puedo decir 2 cosas a ustedes, pero tengo que tener guardadas 4. Porque si no, estoy jugando yo hasta con mi propia vida.
En estos trabajos no, porque estos trabajos son para hacer buenas artes. Esto te va a beneficiar a usted mismo si se lo hace el trabajo o simplemente a la persona que usted le haga el trabajo. Va a ganar hasta mucho dinero con las enseñanzas mías y quizás nunca fuiste capaz de mandarme a decir, deme que le voy a mandar una caja de tabaco, porque no te nació, porque cree que te tengo que dar, pero tú no darme nada a cambio. Y eso es lo que sucede con los viejos paleros. Ellos te enseñan algo, te dicen, dame tanto. ¿Quieres tener un fundamento? ¿Quieres tener una buena enganga? Dame tanto. Y dame tanto por esto y dame tanto por lo otro. Y no solo eso, estás viendo la calidad de que te está cobrando y te está costando, entonces tú esto no lo vas a dar tan fácil tampoco. Porque si tú lo coges así como lo estás cogiendo aquí suave, tú lo vas a soltar suave también. Ustedes saben que el diablo sabe por viejo y no por diablo. Todos saben eso. Cuando nosotros aprendemos algo que no nos cuesta, que no lo hemos sudado, que no nos hemos sacrificado para aprenderlo, nosotros lo damos fácil, porque no nos costó. Pero si su padrino le cobra como le está cobrando 1.500, 1.700, 7.000 por una enganga, entonces eso tú lo vas a cuidar porque tú quieres también, cuando tú hagas la enganga, cobrar 7.000 también, y cobrar 1.500, y cobrar 1.700, y cobrar 500 y 800 para vivir de esta religión. Si ahora hay un gangulero que le está cobrando 21 pesos, las personas no quieren ir a ese gangulero que le cobra 21 pesos porque cree que lo que le está haciendo es mierda con porquería, una mierda. Hablar claro. Pero si dice, a este gangulero está cobrando 1.700, a ese quieren ir. Y ese es el que te está explotando a lo mejor, pero a ese es el que quiere la persona ir. Todo es cuestión de trampas y de engaños. Todo el tiempo. Te engañan. Ahora va una mujer a ver un gangulero. Esto no vamos a decir que son todos, ni vamos a decir que las personas que están en la religión son de este estilo. Pero ahora la mujer va a casa de un palero a hacerle un trabajo de amarre. Un ejemplo. Y posiblemente de 7, 8 mujeres que van a hacerle ese trabajo, una termina viviendo con el brujero. ¿Por qué? Porque esa persona no es respetada en la religión. Porque esa persona está en la religión, explotando la religión. Y le da igual que si usted venga a hacer un trabajo y acostarse con ella. Involucrarla en cosas que no, porque de entrada sabe la vida de ella y sabe las necesidades que tiene. Y se aprovecha de esa oportunidad porque es un religioso que es un, como decimos vulgarmente, un descarado, y se aprovecha de todo eso. Igual sucede con las mujeres que se quieren aprovechar también del padrino, que son su padrino, pero le están sateando al padrino, y el padrino, como es débil, que no es un padrino cheche bacheche, pues cae en el gancho. Y cuando viene a ver, está teniendo sexo con la hijada. Cuando hay un munazo sucede eso, hay que salir sangrando de ahí. Hay que salir rápido y irse de ahí. Porque ya eso es un descaro. Ya después viene otra hijada y otra y otra y otra. Y se convierte eso en un, como decimos en Cuba, un bayú. Perdonando la frase para
a los decentes. ¿Qué cuento en qué hay, caballero? Yo me pregunto hasta dónde ustedes piensan llegar. Aquellos que llevan la religión correctamente, está bien. Eso no es con ellos. Pero aquellos que están haciendo todo este tipo de barbaridad, como me he enterado yo que la hijada se enteró que la otra hijada estaba con el padrino y que la madrina estaba con el ahijado. Eso no sirve para nada. Lo que tiene ahí es un cuento. Lárguese de ahí. Usted vea que le están robando su dinero constantemente. El padrino le puede cobrar su derecho, pero sin abusar con usted. El padrino le puede decir, usted no tiene que pagar hoy nada aquí, aunque mañana tenga que pagar. Pero que te dé tu oportunidad, que te dé tu chance. No, que dame 1500, dame 1700, dame 1800. Rayan a 15 personas. Hacen un sancocho, como dicen en la religión. Más de 5 no puede rayar. Es lo suficiente, 5. No, rayan 15, 17, 18. Imagínate, a 1300, 1500. Estamos hablando de miles de dólares. O de pesos, de lo que sea, o bolívares, lo que sean. O de euros. La persona tiembla porque yo digo la verdad. Y no estoy con cuentico. El cuentico se lo dejo a los niños. Cuando yo te digo algo porque te estoy diciendo la verdad, porque la conozco. Y es vergonzoso decirlo, pero es la realidad. Tú mismo a lo mejor estás haciéndolo. Y tú, y tú, y tú, y el otro. Y ahora lo estás cogiendo suave de mí. Para estafar más. Así que existen otros que son religiosos, que llevan la religión correcta, que está bien, que lo van a hacer bien. Eso lo usa la maleco para ellos. Pero está lleno esto de cuentistas. No sé cómo no le da pena estar engañando a la gente. Tarde o temprano los muertos se lo van a comer. A él, a su familia, a todo el mundo. No saben hacer una enganga, no saben hacer un guardiero, no saben hacer nada. Están rayando a la gente nada más que porque saben 2 o 3 canticos y 2 o 3 palabritas. Ya es lo suficiente para hacer un tata. Antes para hacer un tata eso era de madre. Ahora es tata cualquiera. Hasta en Cuba está pasando. Ahora todo el mundo es palero en Cuba. Unos descarados lo que son, chicos. Yengue, Saramagüey. Con mi maña llegó. Yengue, Saramagüey. Paso a paso llegó. Yengue, Saramagüey. Escuchan cuento llegó. Yengue, Saramagüey de Lonfinda llegó. Morirse en Cariajo. Dice Marrayo Parta, dice los criyumbas de los yo. Dice yo da biocos, dicen los mundeles, dicen los muanas, dice que son burucutelas. Dice yo pide, dice los propios Lucancáceres, dicen que Urie Cariajo. Dicen que Urie, dicen Cariajo. Dicen yo pide, dicen Cariajo. Dice yo está, dicen los contentos. Dice porque dicen boba, dicen cheche, dicen bacheche, dicen pató, dicen panguiami. Dice pató muana, dice pató yaye, dice pató engueyo. Estoy contento porque hablo la verdad. Y tener esta oportunidad de hablar la verdad y poder expresar a ustedes la realidad que se vive en estas religiones es parte importante para mí. Si me escucha o no me escucha, ese va a ser tu problema. Pero vas a saber qué es lo que debes hacer, cómo debes comportarte.
y no incumplir estas reglas congas del Palo Monte, Palo Mayombe, que te van a dejar huella en tu vida, en tu familia. Se incumple todas estas formas de trabajo, todas estas formas primitivas. Brangaya, Bititiba, Congo, Baé, Brangaya. Allá a lo lejos están ensarrando, dicen fumbe bueno, en fumbe malo, en la casa de Guano. Ahí donde dicen cariaja. Escuchan mi cuento, Saranyaya. Ellos Saramiyaya, Saranyaya. Escuchan cuentos, Saranyaya. Dice, piango, piango, dice Agüey. Dice, ya vio Coco, ya vio Coco, dice, como dice Lonfinda. Dicen, sube solo, dicen Pico Loma. Dice, Agüey, dicen, son Agüey. Dice, mañana son mañana. Agüey son Agüey.